Bueno, quiero darles la bienvenida a este tercer encuentro, a esta tercera sesión de webinars de inclusión laboral, que son posibles gracias a Recursos Humanos Inclusivos, una alianza de Inimundo con Igualdad. Y en esta oportunidad, el tema que vamos a tocar es comunicación interna inclusiva y discapacidad. El día de hoy vamos a estar junto con Diana Cotrina, que es psicóloga de la Asociación Ainimundo, y quien les habla, Oscar Valdeón. Yo soy director ejecutivo de Igualab. Bueno, empecemos. Mientras vamos también dejando a que vengan más personas a la sala, podemos ir empezando haciendo una pequeña dinámica individual. Y para eso podemos utilizar esta aplicación llamada menti.com, escaneando el código QR que ven en la pantalla para poder responder a esta primera pregunta. ¿Has percibido la inclusión de las personas con discapacidad en alguna comunicación interna de la organización donde trabajas actualmente? Bueno, vamos a compartir pantalla de la aplicación. Entonces, hasta el momento, a la pregunta que estamos planteando, ¿has percibido la inclusión de las personas con discapacidad en alguna comunicación interna de la organización donde trabajas actualmente? 3 personas nos están diciendo que sí y una persona nos está comentando que no. Si recién estás conectándote a esta sesión, puedes ver el código que se encuentra en la parte superior de este slide para que puedas participar también de esta consulta. Vamos a volver aquí a la presentación. Ok. El día de hoy lo que vamos a ver es comunicación interna inclusiva y discapacidad. Y para poder emprender estas acciones es necesario conocer primero qué propósitos son los que la organización donde una persona trabaja tiene en esta materia. Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos que nos indican cuáles son las posibles formas en las que podemos comunicar el progreso de una acción? Son las políticas de diversidad en principio. Si es que la empresa donde trabajas tiene una política de diversidad e inclusión y además de ello tiene un apartado, un vector específico de discapacidad, es importante que la planilla de los trabajadores la conozca, pueda reforzarse los contenidos a lo largo del tiempo y de esa manera poder tener mayor conocimiento del alcance de estas políticas. Entonces, ¿en qué consiste la política de diversidad e inclusión en las organizaciones? Es un documento que tiene la finalidad de establecer lineamientos de gestión de la diversidad y que están alineados a una cultura interna que reconoce la igualdad de oportunidades como un eje transversal a la organización. Entonces, aquí estamos viéndolo desde un punto de vista general. Puede ser por distintos ángulos. Sin embargo, como mencioné hace un momento, estas políticas de diversidad también deberían contar con una segmentación o una vectorización de cómo se va a abordar determinada población. En este caso, tendríamos que plantearnos una pregunta. ¿Cuál es el objetivo en materia de discapacidad a través de estas políticas? Y he visto a lo largo de mi trabajo en Igualdad que hay distintas organizaciones que tienen políticas que buscan impulsar capacidades productivas mediante estrategias de empleabilidad y productividad. Entonces es importante tener en cuenta esto porque desde aquí podemos ver que de repente se puede hacer acciones tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Y aunque sean ejecutadas en el ámbito externo, también es importante que esta información la conozca la planilla de trabajadores. Y para eso es importante saber también que las políticas de diversidad e inclusión tienen un alcance. ¿Hacia quienes llegan? ¿Hacia todos los trabajadores? Sí, pero también ellos tienen una relación con otros actores y eso es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, existen dimensiones tanto internas como externas en la diversidad e inclusión. Podemos ver, por ejemplo, que en las políticas de diversidad de las organizaciones se abordan distintos ejes de acción, por ejemplo, en las compensaciones, en el bienestar, en capacitación, desarrollo, pero también están
otros aspectos que son más híbridos, que también tienen una dimensión externa. Y estos son, por ejemplo, reclutamiento y selección, sostenibilidad y comunicaciones. Reclutamiento y selección porque es una disciplina o es un aspecto que se cumple desde la organización. Internamente se solicita la atracción del talento humano que está fuera. Entonces aquí involucra necesariamente una comunicación hacia afuera que se transmite una cultura que resulte atractiva para potenciales postulantes. En la sostenibilidad es mucho más conocido ver el ámbito externo de su ejecución en áreas como responsabilidad social, por ejemplo, pero al mismo tiempo se comienza a ver últimamente más participación del área de responsabilidad social o sostenibilidad más involucrado en la dimensión interna de la organización. Y finalmente, para las personas que han sido parte de la carrera de comunicaciones o conocen cómo funcionan estas dinámicas, sabrán que en las organizaciones también existen comunicaciones internas y comunicaciones externas. En este caso es importante tener en cuenta lo que mencioné hace un momento. Aunque hayan acciones externas que una organización puede ejecutar con distintos stakeholders, el impacto que estas acciones tengan pueden ser necesarias de comunicarse hacia adentro, es decir, hacia la planilla de trabajadores. Entonces es importante tener en cuenta que muchas veces el área de comunicaciones es un área que responde a las necesidades de otras áreas que son igual de estratégicas para un modelo de negocio. Entonces, el área de sostenibilidad, por ejemplo, tiene en cuenta que para poder tener una relación armoniosa con el entorno y con las autoridades, es importante tener, por ejemplo, una relación constante entre estos tres actores que acabo de mencionar. El sector privado, que es la propia organización, la sociedad civil, que representa a un segmento de la población, a una comunidad, por ejemplo, y finalmente a los tomadores y formuladores de decisión pública. ¿Por qué? Porque todo lo que las organizaciones privadas puedan estar emprendiendo pueden ser buenas prácticas que sean escalables. Y para esa escalabilidad se puede plantear políticas públicas, donde una determinada acción tiene un éxito tal que se puede extrapolar a otros rubros de negocio y no solamente al origen. También es importante saber que dentro de las políticas de diversidad e inclusión se plantean cuestiones como la prevención de la discriminación, es decir, cómo evitamos que se den escenarios de este tipo. Entonces, para ello, se cuentan con códigos de conducta, por ejemplo, que es una herramienta para el aprendizaje respecto a las conductas que son inadecuadas en una empresa, en una organización. Por ejemplo, en un código de ética y conducta se establecen normas y pautas para asegurar el cumplimiento de la diversidad e igualdad de oportunidades. Para ello, también es importante tener en cuenta una cuestión muy elemental, como es el alineamiento de todo lo que queremos hacer en la materia basada en los datos oficiales sobre esta situación, sobre esta problemática. Entonces aquí es importante tener en cuenta que el INEI es nuestra fuente oficial y que tiene una serie de análisis cuantitativos en la materia de discapacidad, y esto puede ser muy útil para poder tener un punto de partida y así saber cómo podemos actuar, cuál es el camino adecuado en este territorio geográfico para poder actuar, porque no es la misma realidad en Perú que en Chile, ni estas dos tienen la misma realidad que Bolivia. Entonces es importante enmarcarnos en los contextos de la data oficial. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos datos, ¿no? Del total de la población en el Perú al año 2017, el 10,4% de la población presentó alguna discapacidad. Es decir, por cada 10 pobladores del Perú existe una persona con discapacidad. Y tenemos otro dato en la parte derecha que nos indica que las mujeres experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y a su discapacidad. Entonces, todos estos datos, todas estas informaciones, ¿por qué son relevantes para la comunicación interna, a pesar de que son gestionadas desde otras áreas? Porque como les comentaba, es el área de comunicación la encargada
de materializar todos los mensajes clave que determinada área estratégica ha generado en esta materia que nos reúne el día de hoy. Entonces, si hay una organización, por ejemplo, en la que se trabaja sabiendo que existe un cumplimiento normativo sobre la cuota de personas con discapacidad que deben ser contratadas, la fidelización del talento humano debería subir, es una hipótesis, pero se comprueba mediante una serie de estudios adicionales. La empatía también puede ser algo que se mida justamente a través de la relación con la diversidad, rompiendo esas barreras, derrumbando esos mitos. Entonces, todo lo que tenga que ver con cumplimiento de normas, definitivamente es algo que sugiero que sea comunicado hacia adentro. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo lo justo y necesario para cumplir la norma, o estamos también superando la norma que tiene el territorio peruano. Entonces, todas esas cuestiones son importantes. Asimismo, dentro también de las políticas de diversidad se puede plantear la meta de establecer un manual de lenguaje inclusivo. Un lenguaje inclusivo que justamente pueda definir claramente cuáles son los términos en materia de discapacidad que son inapropiados y los que son de uso correcto, como lo que podemos ver en la pantalla en estos momentos. Acá tenemos distintos términos que se usan y que deberían ser visibilizados en principio para luego reexaminarlos, reevaluarlos y al mismo tiempo reconstruir nuestra narrativa con usos más correctos desde el modelo social que siempre promovemos en recursos humanos inclusivos. También es importante contar con otro tipo de herramientas. Recordemos que las discapacidades son distintas entre sí y responden a distintos tipos de percepciones desde los sentidos. En ese sentido, la lengua de señas peruana, la LSP, es una herramienta importante también a nivel gráfico, porque lo recomendamos justamente cuando queremos hacer comunicaciones internas que vayan a un mensaje muy directo, que tenga bastante protagonismo y al mismo tiempo vaya dirigido a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, últimamente comienzan a haber organizaciones que implementan el lenguaje de señas peruana en los diseños gráficos, en los diseños audiovisuales, en las piezas audiovisuales también. Y al momento de comunicar, también es importante, saliendo ya de las políticas y pasando ya a algo que involucra más directamente al área de comunicación, está la segmentación de los públicos internos. Es decir, así como nosotros desde áreas como marketing tenemos el target, en comunicación interna también tenemos que tener bien mapeados a cuáles son nuestros públicos internos, a quiénes vamos a enviarles nuestros mensajes, porque no todos están en la misma situación, no todos tienen el mismo contexto, pero todos al mismo tiempo necesitan recibir la misma información. Entonces, el reto de los comunicadores está justamente ahí. Entonces, vamos a segmentar estas audiencias y las vamos a presentar. Por ejemplo, tenemos a los accionistas, que son aquellas personas que se reúnen una vez al año en asambleas y que deciden las estrategias principales de la organización, el futuro, el porvenir de la organización. Están los directores, que son las personas responsables de dar cumplimiento a todas esas estrategias grandes que se han planteado desde lo alto, ¿no? Que son las audiencias de accionistas. Luego vienen las gerencias, que son quienes comunican esto a través de sus actos. Así, de esta manera, están formalizando la implementación de alguna política, de alguna norma o procedimiento. Por ejemplo, cómo la organización promociona a sus empleados, cómo los selecciona, cómo los capacita, cómo evalúa su desempeño, cómo recompensa las contribuciones y cómo sanciona los incumplimientos también. Muy importante. Está los trabajadores también, que son, bueno, la planilla contratada por la empresa y que tiene o pertenece a una dependencia laboral directa, a un área de trabajo. Están los contratistas, que son la gestión de contratistas, hace referencia a todos los procesos que se encuentran relacionados con las compras de servicios de un tercero.
sea una persona natural o una persona jurídica, que sean contratados y requeridos por la organización para llevar a cabo una actividad específica. Están también los proveedores. El proveedor es importante porque conoce bien al mercado. Así como provee a la organización, también les provee a las competencias y de esa manera se tiene una buena relación. Se puede indagar para proponer nuevas campañas, nuevas estrategias, nuevas formas de acción. Y finalmente están los distribuidores, que son quienes actúan como empresas exclusivas para su representación, por ejemplo, actuando como la contratante y articula la imagen que los clientes hacen de la empresa. La representa en todos los niveles posibles. Entonces, luego de que hemos visto las audiencias, luego que hemos visto la documentación que existe en las organizaciones que debe ser conocida por la planilla, también tenemos fechas que nos ayudan a los profesionales en comunicación a poder dosificar, a poder cronogramar nuestro trabajo, justamente para poder informar a la audiencia, no de golpe con toda la información que existe, porque eso es imposible. Hay otras áreas que también se atienden desde el área de comunicación interna. Entonces, para justamente tener un orden, se plantea tener en cuenta estas fechas clave, estos momentos clave, digamos, a lo largo del año. Por ejemplo, está el 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down. Está el 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El 18 de junio, que es el Día del Orgullo Autista. El 16 de octubre, que es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Y el 3 de diciembre, que es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Entonces, son varias fechas y uno debe tener un orden en todas las actividades que tiene por cumplir desde el área de comunicaciones, porque tenemos que armar los contenidos, tenemos que ponerlos en un tiempo determinado, en una fecha determinada, y para eso siempre evitamos los comunicadores que este tipo de fechas nos lleguen de sorpresa. Entonces, para evitar eso, justamente tratamos de apoyar hace unos meses entre Igualdad con aliados y tuvimos una iniciativa para construir un planner. Entonces, esta herramienta también es importante porque hemos tratado de aglutinar en este planner 2021 todas las efemérides que tienen relación con la igualdad, la diversidad e inclusión, y donde obviamente también están estas fechas que he mencionado que están más relacionadas con la discapacidad. Entonces, está en dos versiones, está en una versión de PDF, está en una versión digital de Google Calendar, y pueden encontrar cualquiera de las dos, también escaneando este código QR, y creo que es una herramienta que les va a ayudar bastante, ¿no? Para poder justamente tener un orden. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a lo largo del tiempo estamos viendo cómo la sociedad civil también está alzando su voz, está comentando a la opinión pública cuál es su postura respecto a ciertas fechas que se dan. Como habíamos mencionado, tenemos distintas fechas alusivas a la discapacidad en el Perú, pero algunas de ellas están más respaldadas o son más legitimadas por la población con discapacidad que otras. Entonces aquí quiero mencionar un caso particular. Lo pongo aquí en el slide que vemos actualmente. Menciona que diversos grupos organizados de personas con discapacidad respaldan más aquellas efemérides sin cargas patologizantes. Por ejemplo, la comunidad autista, desde la comunidad autista existen críticas al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que es el día 2 de abril, por resaltar la perspectiva médica de atención, el modelo médico, por lo cual se identifican más con el Día del Orgullo Autista, que es el 18 de junio, una fecha más centrada en la reivindicación de la neurodiversidad y las neurodiversidades. Es importante también tener esto en cuenta, ¿no? Al momento de armar nuestras piezas de comunicación, el tono del mensaje sobre todo. Entonces, vamos a ir estableciendo una línea de áreas involucradas en esta materia que nos reúne en esta tercera sesión de webinars. La primera es el área de recursos humanos, definitivamente,
porque es el área que detecta la necesidad de tener que difundir estas perspectivas de la organización. Entonces es el área que diseña y planifica las actividades con base en las necesidades detectadas. Por ejemplo, en la planificación de recursos humanos, en el establecimiento de utilidades de organización, la formación y actualización, o la gestión del equipo en general, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de difundir el cumplimiento normativo de la cuota de personas con discapacidad en la organización donde una persona trabaja. Entonces, era lo que mencionaba slides más atrás. Si la organización está dando cumplimiento normativo, es importante que los trabajadores de la organización sepan que la organización está regida por esta ley, por esta normativa y que la cumpla, ¿no? Y si la supera, mucho mejor. Una segunda área detectada a lo largo de esta presentación es el área de responsabilidad social o el área de sostenibilidad, dependiendo cómo se llamen las organizaciones. Es el área que tiene la capacidad de reinterpretar los datos sociolaborales de la planilla de trabajadores. ¿Para qué? Para proponer una optimización con mayor sensibilidad e impacto social. Entonces, por ejemplo, tengamos en cuenta de que la sostenibilidad tiene tres pilares: la dimensión económica, mejor dicho, la dimensión social y la dimensión ambiental. En la dimensión social podemos considerar que lo que vincula a las empresas son sus propios trabajadores y sus respectivas familias, pero también la comunidad, el entorno. Entonces aquí el área de responsabilidad social o sostenibilidad lo que puede hacer es, por ejemplo, extender invitaciones a autoridades locales para que conozcan de primera mano los principales resultados de una buena práctica emprendida en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Por ejemplo, si es que una organización X ha logrado tener una buena relación con la OMAPET del distrito donde está ubicado, y de esa manera cuentan con una mayor capacidad para poder contratar a más personas o facilitar la certificación de sus habilidades productivas. Y finalmente, el área clave de esta sesión es el área de comunicación interna. Es el área que acompaña en el diseño de las estrategias de difusión y responde a un cronograma previamente acordado. Lo que estaba comentando también hace un momento, la importancia de tener un orden en el cual se van a difundir los contenidos en esta materia. El área de comunicación interna contribuye al alineamiento estratégico de los equipos con el modelo de negocio. Influye en la adopción de compromisos entre los trabajadores también. Y también, asimismo, identifica influencers internos y fortalece sus habilidades de comunicación. Esto último es una tendencia muy novedosa, es algo bastante alineado con lo que estamos viviendo actualmente. El surgimiento de influencers también se da en las organizaciones, solamente que no tenían esos nombres, se les llamaba embajadores, tenían otros nombres. Entonces ahora estamos en la época de los influencers y pues esa necesidad de la organización por construir una cultura basada en los testimonios desde lo humano también se refuerza aquí, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, podemos ver que en síntesis el área de comunicación interna es un área transversal a las demás áreas que están involucradas en estos procesos. Es transversal a la necesidad que tiene recursos humanos y también es transversal a las interpretaciones y consideraciones que pueda tener el área de responsabilidad social o sostenibilidad. Pero específicamente sobre, a ver un momento, perdón, pero específicamente sobre el área de comunicación interna, es importante mencionar que el área conoce a sus públicos internos para construir mensajes clave. ¿De acuerdo? Eso es algo que la comunicación interna debe lograr hacer. Asimismo, en esta materia, la comunicación interna debe conocer y dominar un manual de lenguaje inclusivo para superar cierto tipo de expresiones en sus productos comunicacionales. Sean estos, por ejemplo, flyers, videos, webinars como los que estamos desarrollando en estos momentos,
u otro tipo de contenidos comunicacionales. Además, la comunicación interna construye un plan de comunicación en diversidad con contenidos definidos y audiencias ya segmentadas, y con un cronograma adaptado a las fechas conmemorativas a la discapacidad en este caso, ¿no? Y finalmente, la comunicación interna también propicia espacios accesibles. Este último punto es no menos importante. Es la importancia justamente de contar con un intérprete simultáneo de lengua de señas, por ejemplo, para la implementación de webinars. Aunque las organizaciones deben tener en cuenta la importancia de implementar esto, viene acompañado de una serie de servicios adicionales, ¿no? Cómo lo gestionamos, cómo hacemos que esto pueda ser sostenible en el tiempo, quién nos puede proveer de esto. Implica una serie de implementaciones o de ajustes que son necesarios implementar y estandarizar, ¿no? Eso también es importante. Entonces, aquí vamos a hacer una dinámica. Quisiera darle pase a Diana para que nos pueda explicar cómo la vamos a desarrollar. Sí, muchas gracias, Oscar. Y bueno, muchas gracias también a los chicos y las chicas, las personas que están presentes en este webinar. Quisiera tal vez que se puedan presentar, ya sea escribiendo su nombre, qué hacen. Y al inicio, Oscar presentó también cómo ustedes se han relacionado con el tema de comunicación inclusiva, que también nos puedan explicar cómo lo han visto ustedes en las organizaciones donde trabajan, donde están presentes. Si desean, lo pueden hablar, o si desean, lo pueden escribir. ¿Sí? No sé, Angélica, Yesenia y Antar, ¿los podemos leer o también los podemos escuchar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, todas. Mi nombre, bueno, es Angélica Gaspar. Yo trabajo en Grupo Bimbo y veo todo lo que es comunicación interna y temas de sustentabilidad, básicamente proyectos con la comunidad. Sobre la primera pregunta, pues en verdad la compañía ya hace un buen tiempo tiene dentro de la nómina estas personas con discapacidad, ¿no? A lo largo de estos años, yo ya llevo 12 años en la compañía y he visto personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad, personas con síndrome de Down, ¿no? En verdad diversas discapacidades, pero hemos tratado de poder incluirlos en todas nuestras actividades, ¿no? En las comunicaciones, en las instituciones, en los eventos, en las capacitaciones. Hemos tratado de incluirlos y sobre todo también de hacerlos formar parte de estas comunicaciones, ¿no? Eh, ha sido, ha sido un camino de aprendizaje, porque si bien es cierto al comienzo, como algo nuevo, pues cuesta, ¿no? Cuesta poder hacer entender no solo a esas personas con discapacidad, sino también a toda la compañía, que estas personas, que si bien es cierto son pocas, pues son parte, ¿no? Entonces tratamos Mamá, estoy solo en la... Ahí voy, mi amor, un ratito. En el comedor. Ya, ahí voy, mi amor. ¿No? Y la idea es poder, cómo hacemos que sean parte de, ¿no? Entonces, desde nuestras comunicaciones, los eventos, los videos, ¿no? Y siempre nos ha tocado gente súper participativa, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un mes, que es en octubre, que es el mes de la diversidad e inclusión, y hacemos en verdad actividades en las cuales ellos toman protagonismo, nos cuentan sus vivencias, por ejemplo, para que también toda la gente se familiarice con el lenguaje de señas. Mandamos a hacer unos banners con las fotos de ellos enseñándonos, por ejemplo, las palabras claves como por ejemplo el comedor, el tópico, ¿no? Y en verdad fue muy enriquecedor, porque a raíz de eso salieron pequeños talleres de lenguaje de señas, ¿no? Entonces,
En verdad esa ha sido un poco la experiencia que nos ha tocado vivir como compañía, ¿no? Y yo en lo personal, ¿no? Excelente, Angélica. Muchas gracias por compartirlo. Sí, de hecho, en esta parte de la comunicación ya Oscar mencionaba algunas orientaciones y también el hecho del protagonismo de las personas es muy importante porque de esa manera también se va a poder reducir los sesgos o los prejuicios que uno va teniendo, que se tiene acerca de la discapacidad, ¿no? Si ya uno se relaciona más o puede conversar más, o sea, mantiene mayor comunicación tal vez, los sesgos se van reduciendo, ¿no? Ahora Yesenia, sí, ella trabaja en Unimac, en Bienestar Social. Bienvenida Yesenia también, es un gusto tenerte acá. Contamos con un programa de pasantía para personas con discapacidad en alianza con una institución educativa. Excelente, excelente Yesenia. Ahora vamos a, no sé si desean luego también escribir o comentar más ideas, lo vamos a leer o también los vamos a escuchar. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a una actividad grupal, sí, con las dinámicas que estaba mostrando Oscar. No sé si nuevamente puedes mostrarlas para, ya. Este ejercicio, bueno, como somos pocos, va a ser en un solo grupo y van a ser dos partes. En la primera parte, lo que se va a hacer es editar un texto en donde la empresa va a contratar a 3 personas con discapacidad y lo que va a hacer la gerencia general es anunciar el compromiso asumido como parte de una conducta empresarial responsable. El texto es el siguiente. Puedes pasar, muy bien, gracias. Es este, ¿no? En la empresa X estamos comprometidos en velar por un mundo más justo para todo tipo de personas. Por ello hemos contratado a personas discapacitadas quienes cuentan con habilidades diferentes que contribuirán con el crecimiento de la organización y de sus trabajadores. De esta manera, reafirmamos nuestro interés genuino en brindar oportunidades a personas con cualidades distintas, como mudos o algún problema intelectual, quienes esperamos desarrollen una línea de carrera dentro de la empresa gracias a su potencial. Damos la bienvenida a la diversidad y apostemos por un mundo más igualitario para todos. Este es el comunicado de la empresa X, que es el ejemplo, y lo que se va a hacer es editar el texto anunciando los compromisos asumidos en materia de discapacidad. ¿No? Ya Oscar ha mencionado ciertas nomenclaturas o el tema también del enfoque acerca de la discapacidad y cómo se maneja la comunicación dentro de la organización, y en base a ello lo que vamos a hacer es editar este texto. Sí, el grupo sería formado por ustedes, por Antar, por Yesenia y por Angélica. También, bueno, para ir terminando también la sesión del día de hoy, compartimos las referencias y también tenemos un Menti de salida para poder saber qué compromisos podemos asumir luego de haber visto esta información, ¿no? De repente ahora somos un poco más conscientes de que las organizaciones que están atendiendo aspectos de diversidad e inclusión están teniendo en cuenta políticas, están teniendo en cuenta el cumplimiento de una normativa, y de repente nosotros desde el área de comunicación o desde las áreas que miden o detectan estas necesidades pueden ser comunicadas con mayor frecuencia, de repente comprometernos a usar un calendario de efemérides, utilizar o ver la viabilidad técnica de implementar interpretación de lengua de señas, distintas alternativas, ¿no? De lo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias, Yesenia. Sí, la idea es que también lo podamos ir compartiendo esa información en los espacios donde estamos. Y gracias por estar acá también en este espacio. En verdad ha sido interesante todos los aportes que han dicho. En el tema de, ya lo mencionaban tanto Yesenia, Angélica y Antar sobre los ajustes razonables
y sobre, por ejemplo, la discapacidad física, que es también muy diversa, ¿no? Si va a ser una persona usuaria de silla de ruedas, si no, entonces, ¿qué ajustes razonables se tienen que haber? Hay personas también con discapacidad auditiva que no conocen necesariamente la lengua de señas peruanas, entonces puede haber otras alternativas de comunicación para la comunidad, por ejemplo, sorda, también que conocen la lengua de señas peruanas, también es una alternativa de comunicación. Entonces hay bastante diversidad y lo importante es que podamos estar atentos y atentas a esa diversidad, ¿no? Muchas gracias, Antar, muchas gracias, Yesenia, en verdad somos poquitos, pero igual nos llena el corazón que ustedes estén acá presentes y que hayan participado en este espacio. Ya habrán más espacios también, y también si conocen a más personas interesadas en la inclusión, interesadas en estos temas, los pueden invitar, porque la idea es que toda esta información también se difunda y podamos ir mejorando también. ¿Sí? Muchas gracias. Además, quería también agradecerles a nombre del equipo de Recursos Humanos Inclusivos y recordarles que estamos en esta plataforma de WhatsApp a la que pueden también acceder si escanean el código que están viendo en pantalla. Y finalmente, desearles un buen fin de semana. No olviden que en las redes sociales también vamos a compartir el video de esta sesión para las personas que no han podido estar y se la han perdido. En realidad no se la han perdido, sino que la van a poder ver luego en nuestras redes sociales. Así que ya saben, pueden compartirle este link que vamos a generar y vamos a enviarles también un correo electrónico para que puedan contar con el material que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias.